soy el Moro, apa la chalanga. Muy bien, 11 de la mañana, 28 minutos. Y los que estábamos escuchando, ya nomás te digo, primero estábamos escuchando a Las Pelotas con Capitán América y después a Fabiana Cantilo con Dinosaurito. Bien, esa musiquita que nos anuncia, sí señoras y señores, nos anuncia que entramos en el segmento de Esipedia y por tal motivo vamos a estar conectándonos en este preciso momento con ella, con la profe Dina Ciraolo, que da su entrada de esta manera. ¿Cómo le va, Dina? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, están? bien, gracias a mí, diría el refrán. ¿Cómo va eso? ¿Cómo, Bien, acá cómo la responsable. cómo la trata la humedad? Y se complica con el pelo. Ay, sí, y sí, en aquellos pagos. Bueno, la imagen no se quiere quedar quieta, ahí vamos a ver, ahí está, porque se va y viene, se va y viene. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Bueno, ¿qué nos trajo para hoy, Dina, querida? Bueno, hoy tenemos tres secciones. Tenemos la sección de actualidad, la sección de ESI herramientas o ESI para docentes y Ujú. después recomendaciones. Todo como tratamos de hacer está relacionado, ¿sí? Todos los tópicos están relacionados entre sí para que, bueno, puedan tener una visión más completa de la temática que estamos tratando. Muy bien. Bueno, empezamos con la primera, que es la actualidad y lo que nos atraviesa a todos, a todas y a todos desde el Ujú. frío. Sí, es una ola polar que Tremendo, ¿eh? sí, que está afectando, bueno, nuestra zona, en la zona de la Patagonia está afectando profundamente. En Comodoro Rivadavia hubo más de 26 grados bajo cero y en Neuquén se registraron de 11, 10, 7 bajo cero. Pero también en toda la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias hubo una baja muy grande de la temperatura y se pronostica que hasta el viernes va a estar así. Ujú. Entonces lo que a nosotros nos llama en este caso es reflexionar la, cómo afecta el frío a los hogares pobres y cómo en ese caso afecta a las mujeres y a las niñas y a las cuerpos feminizadas en relación a sobre todo la pobreza, ¿sí? Los índices de pobreza. Bien, Tenemos que el 48% de los hogares no alcanza a cubrir con sus ingresos las necesidades básicas, ¿sí? Que sería el parámetro para determinar cuándo un hogar es pobre. Eso es 7 puntos más que el año anterior y 15 puntos más que en el 2022. El último número que tenemos de pobreza es del 2023, fines del 2023, que el INDEC dijo que el 58,5% de los hogares estaba bajo la línea de pobreza. No tenemos más números que esos, que los de fines del 2023, porque bueno, sabemos el desguace del Estado y eso también incluye al INDEC. claro. Pero básicamente lo que se plantea es que el 76% de los hogares comen menos carne, el 57% come menos lácteo y el 58% menos frutas y verduras. Esto quiere decir que al 2023, fines del 2023, pensemos que se ha profundizado esa situación, 10 millones de chicos y chicas comen menos y subió el consumo de fideos, harinas y pan, o sea, de carbohidratos, Claro. y lo que no permite una alimentación balanceada. Y la única alternativa que encuentran los hogares, en este caso, según la encuesta, es saltearse comida, ¿sí? O sea, no les queda otra, no es que comer menos o dejar de comer una cosa o dejar de comer otra, sino directamente saltearse comida porque no están pudiendo llegar a cubrir todas las comidas necesarias durante el día. Entonces, nuestra pregunta es cómo afecta eso a las feminidades, el frío y la pobreza, ¿sí? ¿Qué es la feminización de la pobreza? Yo les voy a leer una definición de feminización de la pobreza que dice: el concepto de feminización de la pobreza comienza a ser utilizado en la década de los 70 Ujú. del siglo XX en los ámbitos académicos de Estados Unidos y su uso se expandió
en los análisis de las políticas sociales de América Latina ya entrada la década del 90, demostrando ser un concepto eficaz para visibilizar y potenciar la agenda pública sobre los múltiples problemas que hacen a la desigualdad de las condiciones de vida, los derechos y las oportunidades entre varones y mujeres. Esta definición es una definición de un documento sacado del Ministerio de Nación, sacado de Nación, que se llama Feminización de la Pobreza, que se puede buscar así en internet y que está eh, es bajo la presidencia de Alberto Fernández, ¿sí? Y la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner saca este documento que la verdad que es muy interesante para leer. Bueno, ¿Dónde, perdón, ¿dónde se puede encontrar ese informe, me dijiste? En la red, en cualquier, buscas en Google Feminización de la Pobreza, Ministerio de la Nación, y sale el, los datos, ¿cómo se sí. llama? Sale este documento. Muy bien. Entonces, la feminización de la pobreza es el hecho de que la pobreza afecte más a mujeres, niñas y cuerpos feminizadas. En este marco de frío tremendo, nos encontramos, o sea, porque ¿cuál es la diferencia o cómo se determina cuál es el índice de feminización de la pobreza? En función de la cantidad de hogares pobres que están a cargo de mujeres, ¿sí? Que es lo que se llama usualmente jefas de hogar. Y sobre la cantidad de hogares pobres con jefes de hogar, superan casi 5 o 7 puntos. Entonces nos encontramos con familias monoparentales, en donde la jefa de hogar es una mujer que tiene que llevar adelante y sostener esa familia con trabajos precarizados, ¿sí? Con un índice muy alto de vulnerabilidad social, porque al no tener trabajo en blanco o trabajo sostenido y sistemático durante el mes, sino que sus ingresos dependen de trabajos esporádicos o espontáneos que le surgen y le aparecen, por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra, porque tiene que cuidar de las niñeces, porque tiene que cuidar de los adultos mayores, entonces de alguna manera no puede tener un trabajo formal, por decirlo de alguna manera, y esto hace que la doble carga de trabajo, la doble jornada laboral que tienen las mujeres, que es dentro de la casa y fuera de la casa, haga que no puedan sostener su hogar con ingresos que le permitan salir de la línea de la pobreza. Entonces, en este marco, el frío que se viene, obviamente que afecta más a las mujeres y a las niñas y a las cuerpos feminizadas, porque son hogares más vulnerables, son hogares con mayores índices de pobreza. Entendamos que obviamente el frío y la pobreza nos afecta y afecta a los hogares sin distinción de género, pero la realidad es que muchas más mujeres son las que están bajo esta línea de la pobreza, teniendo que llevar adelante o afrontando lo que significa, digamos, este contexto de ola polar. Pero además tengamos en cuenta que el desguace del Estado que alcanzó a Radio Nacional hizo que en las últimas semanas hubiera poblaciones enteras sin ningún tipo de comunicación y hayan quedado aisladas de la comunicación también. Entonces, es muy grave todo lo que está pasando, es muy grave cómo afecta el frío a las familias, pero además hay una ausencia del Estado y hay una no es una ausencia, no es una carencia en términos de que no alcanza, sino en términos de que han sacado los recursos que permiten por ahí, de alguna manera, sobrellevar esta situación. Entonces nos encontramos ante un panorama bastante complicado, con barreras sociales, económicas, judiciales y culturales muy grandes, en el marco también, además de que se pretende la baja de la imputabilidad a 13 años. Sí, perdón. Entonces tenemos un escenario que judicializa la pobreza. Nosotros, las estadísticas muestran que el 1% de los delitos están perpetrados, por decirlo de alguna manera, por menores. Entonces es el 1% de todos los delitos. Entonces decir que el problema de la delincuencia son los menores, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, es criminal. Es condenarlos por su origen a una
una vida judicializada. Entonces, digamos, estamos en un marco bastante adverso, tanto para las niñeces como para las feminidades, y, y bueno, tener en cuenta esto, que nos afecta, nos afecta más esta ola a las mujeres y a las feminidades, y que debería haber de parte del Estado una respuesta más contundente, pero bueno, no la hay porque no hay una intención de que la haya, ¿verdad? Claro. Como dice el refrán, sobre llovido mojado. Exactamente. Así que bueno, eh, esa era, digamos, lo que yo que les quería comentar en relación a la actualidad, lo que quería que Ujú. pudiéramos conversar y que pudiéramos pensar en función de eso y verlo como un, digamos, como un fenómeno más global que tiene un montón que es polisistémica, la pobreza, pero que está, digamos, la pobreza tiene cara de mujer, por ponerle un nombre de novela. Bueno, Es tremendo lo que está pasando, es y en surrealista. ese, teniendo en cuenta esta temática, digamos, si nos vamos a la escuela y cómo podemos bajar esta temática, Ujú. nos vamos a recordar siempre cuáles son los ejes de la ESI, que los ejes de la ESI son el cuidado de la salud, valorar la afectividad, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Esos 5 ejes son los que nosotros atravesamos cuando elegimos un contenido. Y en este caso, los contenidos que están en la resolución 340 del 2018 del Consejo Federal de Educación, que son los lineamientos, que son lo que hablábamos el otro día de los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, uno de ellos es la superación de prejuicios y actitudes discriminatorias. Entonces, ¿cómo podemos relacionar eso con el tema que estábamos viendo y con los ejes, sobre todo? ¿Cómo hacemos atravesar los ejes en este contenido que es la superación de prejuicios y actitudes discriminatorias? Bueno, en este caso nosotros lo que tenemos que pensar es que la pobreza no es una cuestión individual, no es una decisión o una característica que se elige o se obtiene por mérito o desmérito, Claro. sino que la pobreza es una cuestión estructural. Como ya dijimos, es polisistémica, pero básicamente es por este sistema eh, que nos separa en pobres, indigentes pobres y hogares que no son pobres. Entonces, en ese sentido, poder superar los prejuicios y las actitudes discriminatorias hacia la pobreza es muy importante y lo tenemos que conversar, charlar y llevar como contenido a nuestras aulas, porque es necesario que las niñeces entiendan esto, que básicamente la pobreza no se elige, no es una condición que se elige y tampoco es una condición que tiene que ver con el mérito o el desmérito que haga uno en su vida, sino es que son pobres porque quieren, son pobres porque no les gusta trabajar, son pobres porque no les gusta o porque no estudiaron. Si estudiaran y fueran voluntariosos, tendrían, digamos, estas movidas que hay ahora de hacerte rico tu primer millón fácilmente, digamos, que hay Ujú. muchos que están haciendo estos podcasts o estas publicaciones en redes que tienen que ver con cómo salir de la pobreza rápidamente, como si fuera una cosa muy fácil o fuera precisamente una característica individual, cuando lo que sabemos es una característica estructural del sistema. Entonces, digo, había esclavos hasta que se dieron cuenta que era más fácil tener trabajadores a los que no había que darles techo y comida. Entonces, estos trabajadores informales que están en situación casi de esclavitud porque dependen de lo que puedan eh, conseguir para sostener sus hogares, hace que haya mucho, digamos, tenemos como socialmente una gran, hay mucha discriminación en relación a la pobreza, porque aparte es como un valor que uno no quiere, algo a lo que uno no quiere caer, ¿sí? Claro. O si es de lo que quiere salir. Como si fuera una cuestión meramente individual y como si fuera una cuestión de voluntad salir de eso, cuando en realidad las condiciones son estructurales. Quiere decir que no dependen de la persona, sino que son eh, parte del sistema. Entonces, en este caso, nosotros podemos trabajar el cuidado de la salud, no desde un lugar, eh, ¿cómo se dice? Desde un lugar en donde yo
el debería, ¿sí? Sí, sí. Deberías limpiar todos los días, deberías darte una ducha con agua caliente todos los días, deberías estar así, deberías tener tu ropa limpia, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es cuestionar ese concepto de la salud atado a las condiciones materiales de la vida y, de, y cuestionar por qué hay gente que no las tiene, por qué no tiene esas condiciones, y cuestionar que no es que todos accedemos a las mismas condiciones de vivienda y a las mismas condiciones materiales de vida, y no nos permite a todos tener el mismo desarrollo de nuestra vida. Eso por un lado. Después, en valorar la afectividad, nosotros podemos atravesar este contenido que es la superación de prejuicios y actitudes discriminatorias, valorando la afectividad en el sentido de poder mirar la afectividad o cómo afecta emocionalmente a cada una de esas familias pobres, a la persona que sufre esta situación. Pero desde un lugar no de, eh, sino de validar tanto el enojo como la inconformidad, como las ganas de salir de esta situación, Ujú. darlo de manera social, no de manera individual, no como validar mi enojo y entonces ese enojo me va a permitir a mí voluntariosamente salir de esta situación, sino que el enojo me permite a mí organizarme, ¿sí? Me permite organizarme en el barrio para conseguir condiciones dignas de vivienda, eh, organizarme en el barrio para tener actividades a las cuales no podríamos acceder por no tener ingresos. Entonces, es necesario valorar la afectividad en un sentido social, ¿sí? Y en el sentido de que las herramientas para salir de algunas situaciones son de conjunto, no son individuales. Eso por un lado. Después tenemos reconocer la perspectiva de género y acá tenemos el tema de la feminización de la pobreza, reconocer que la pobreza no nos atañe a todos de la misma manera, sino que depende de nuestras condiciones materiales de vida y que en ese sentido las mujeres y las feminidades están en peores condiciones. Ujú. Después, respetar la diversidad, y ahí tenemos el tema de por qué decimos mujeres y cuerpos feminizadas o por qué hablamos de las diversidades. Eh, no es lo mismo, no es el mismo el acceso que tenemos al trabajo las personas cis, o sea, las personas que nuestro sexo biológico corresponde con nuestro género, con las personas que esto no es así porque tienen como más precarización a nivel laboral, tienen menos acceso al trabajo, menos acceso a la educación, por sobre todas las cosas en las escuelas de actitudes que son discriminatorias o son invalidatorias de la identidad. Entonces, una escuela que no respeta la identidad de sus estudiantes y de su género autopercibido, lo único que va a hacer es profundizar más todavía esas condiciones materiales de existencia y va a hacer que eh, esas infancias trans, en este caso, de lo que estamos hablando, eh, se vean todavía más empujadas a las condiciones estructurales de pobreza. Claro. Entonces es necesario que dentro de las escuelas cuestionemos estos supuestos y que hablemos y que discutamos y que hablemos acerca de la pobreza y cómo está ligada a la feminización y cómo está ligada también a la diversidad. Y después tenemos el último, que es ejercer nuestros derechos, y en este se podría empalmar con el tema de valorar la afectividad que habíamos hablado al principio, en relación a que tenemos derechos que no son individuales, ¿sí? El derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, son derechos consagrados en nuestra Constitución. Entonces, si bien están siendo vulnerados como la ley base, digamos, están siendo muy vapuleados en este momento por el proyecto económico, si se quiere, si hay proyectos, más allá del desguace de todo, eh, que yo creo que sí que tienen proyectos, Claro. eh, y que es muy intencional, digamos, este empujar a la pobreza a mayor cantidad de No, ¿te gente. parece? Entonces, bueno, ejercer nuestros derechos tiene que ser uno de los ejes. No, nosotros trabajamos discriminación y desigualdad, es uno de los ejes porque tiene que ver con cuál es la salida. La salida no es individual, la salida es social, la salida es comunitaria, la salida es barrial. Entonces, la salida es a través de la organización. Entonces, de las organizaciones intermedias, nosotros podemos participar de un sindicato, podemos participar de una comunicación barrial, podemos participar de muchas instancias dentro de lo que es la comunidad,
para poder realmente, porque, digamos, el eje es ejercer nuestros derechos, pero uno no es que elige ejercerlos libremente. Los derechos, digamos, es algo que uno a veces para que se puedan ejercer hay que combatir y hay que tener una predisposición a la resistencia, ¿sí? Entonces, en este caso, resistir y luchar es la que nos queda, digamos, y es la que da herramientas y la que sabemos que ha dado frutos a lo largo de todos estos años que tiene el sistema capitalista. Tremendo, Bien, tremendo. sí, no era un tema agradable el de hoy. No, no, no tiene por qué serlo, digo, es la realidad, ¿no? Es la realidad que se vive y la forma de analizarlo y poder tratar de brindar las herramientas para modificar todo esto. Pero lo importante que es lo que yo quiero que quede como así como importante lo que estoy diciendo, Sí. es que dentro de la escuela nosotros tenemos muchos contenidos que tienen que ser problematizados por la realidad social. No pueden ser enseñados o no pueden ser dibujados en el aire sin un Ujú. contenido y sin una estructura. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de actitudes discriminatorias, no podemos, o sí podemos, digamos, sí se puede, pero no sería lo ideal, encarar el tema solo desde una cuestión individual de, bueno, nosotros tenemos que respetar a los demás y nos tienen que respetar a nosotros y entonces no tenemos que molestar o decir cosas malas de las demás personas. Porque evitar o superar los prejuicios o las actitudes discriminatorias tiene que ver con una cuestión social. Entonces, si nosotros no construimos eh, esta idea primero de que no es justo y de que no es merecido, entonces no es que yo por eh, alimentarme de determinada forma y tener un determinado cuerpo, son decisiones completamente individuales. No, son decisiones culturales, decisiones que alguien toma por mí en el sentido de a lo que yo puedo acceder, al tipo de alimentación que puedo acceder o a cuánta alimentación puedo acceder. Entonces, y después el tema de cómo me organizo para que eso cambie, ¿sí? No dejarlo en esta es la vida que tengo y me la merezco, no, sino por el contrario, esta es la vida que tengo porque hay determinadas personas que toman determinadas decisiones que hacen que yo tenga esta vida. Entonces, organizarme para luchar y para combatir en ese sentido me parece que es que es, digamos, como que es lo más importante de cuando hablamos de pobreza y de discriminación. Claro, está bien. Ujú. Bien, Clarita la y, cuenta, diría el. ¿eh? Clarita la cuenta, diría el meme. Bueno, y después tengo una recomendación para hacer de una red social que es de Mujeres en Trata, perdón, Ujú. mujeresenred.net. Es una red social que es española, pero es una red social muy interesante porque, bueno, una de las cosas es que si buscan material sobre la feminización de la pobreza, en mujeresenred.net está muy explicado, muy desarrollado, y es muy interesante para poder acceder a esa información. Es una recomendación de una red, no es un texto en particular, sino que es la red en general. Es una red que encara todas las temáticas Ujú. desde el punto de vista de las mujeres y las diversidades. Entonces, en ese sentido, está muy interesante poder acceder a esa red porque es una red que nos da información y que nos permite a nosotros después desarrollar todas estas temáticas dentro de el aula. Obviamente que yo siempre les hago la aclaración que no, las recomendaciones a veces son para trabajar directamente en el aula y a veces son para este acopio cultural que tenemos que tener los docentes, este acervo cultural que tenemos que tener como una especie de archivo en el que tenemos que ayornarnos Claro. nuestra función es cultural y es social. Entonces, cuando hablamos también de la feminización de la pobreza, tengamos en cuenta que en Neuquén el 80% o más del 80% de las docentes son mujeres. Entonces, hablamos de un gremio que está profundamente feminizado. Entonces, ¿cómo atraviesa la pobreza y cómo atraviesa el frío y cómo atraviesa todas estas cuestiones nuestra propia vida como educadores? Una de las cosas es que no podemos acceder
como habíamos dicho la otra vez, no podemos acceder al teatro, no podemos acceder al cine, no podemos acceder a la compra de libros. Entonces, en este marco es importante poder tener o poder contar con un archivo que sea, aunque sea, bueno, no me puedo comprar un libro, bueno, lo descargo de la red. Por eso el otro día cuando recomendábamos Calibán y la Bruja, Sí, sí. estaba la recomendación de dónde encontrarlo, porque la idea no es que las recomendaciones sean, bueno, y ahora anda y comprate un libro de 40.000 pesos. No, la idea es que podamos acceder a todas estas informaciones y a toda esta cuestión cultural y social de manera gratuita. Y por suerte hay un montón de portales que tienen un montón de libros, incluso hay desde donde uno puede descargarlos. Hay una red social que se llama Script, que vos podés descargar libros si subís 5 documentos. Entonces tenés 5 documentos que tenés en tu carpeta, porque sean libros o porque sean archivos de alguna clase o lo que sea, los subís y te podés descargar el libro. Bien, ahí estamos ubicando en el chat en vivo el link de mujeresenred.net para aquellos que quieran ingresar a ese periódico. Y la verdad, estuve chusmeando, está buenísimo, está re completo la cantidad de temas y publicaciones que tiene, súper recomendable. Sí, sí, la verdad que sí, es muy linda la página, pero aparte es muy completa, como vos decís, tiene muchas temáticas y Ujú, todas enfocadas hacia cómo viven esas temáticas las mujeres y las feminidades. claro. Así que la verdad es muy recomendable esta página. Y en relación a la feminización de la pobreza, a ver, espera que lo voy a buscar, porque lo perdí. Acá está. En relación a la feminización de la pobreza, lo que dice la página es: hablar de la feminización de la pobreza es hablar de una realidad que viene de lejos. El feminismo lleva tiempo utilizando esta expresión para connotar el creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales. Cuando la impresión generalizada es la de que la vida de las mujeres están mejorando en todo el mundo, Ujú. las cifras en este tópico. Es un hecho verificable, por ejemplo, que las familias del primer y tercer. Ay, te perdimos en la última frase, Dina. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Ahí está. Dice que es un hecho verificable, por ejemplo, que en las familias del primer y del tercer. Ay, No sé se nos cuál va. se me pierde. Sí, por momentos se pierde y está bueno lo que estás diciendo. Ahí está, Bueno, básicamente lo que dice es eso, que la disposición de la renta sí. en los hogares feminizados digamos, es menor. Está muy interesante esa nota para leerla. También puedo trabajar en secundaria directamente con la nota, o puedo trabajar en primaria, en sexto y séptimo grado con la nota, Ujú. para poder. Está bien que tiene muchos conceptos y muchos contenidos difíciles, pero se puede trabajar, digamos, en los ciclos superiores de primaria y en la secundaria. Trabajar directamente con la red está bueno. Sí, ni hablar. Está muy bueno, muy bueno. Eh, Bueno, Dina, yo tengo una efeméride muy importante para compartirte y nada que mejor que en este segmento, porque un día como hoy, pero del año 2011, se producía la desaparición de María Cash. ¿M? Era una ajá, joven diseñadora de 29 años, desaparece y su paradero es una incógnita hasta el presente. Había salido en ómnibus, recordamos, desde Retiro hasta el norte, recorrió Jujuy y Salta y se le perdió el rastro. La principal hipótesis, según lo que nos dice este portal, fue que habría caído en manos de una red de trata de personas. Su padre perdió la vida en el año 2014 en un accidente de rutas mientras la buscaba en La Pampa. La lucha por saber la verdad continúa y la madre y el hermano de Cash todavía siguen buscando. sí, la verdad que el caso de María Calle es uno de los casos con más trascendencia en este sentido, por de la sospecha fuerte y Claro. grande de que haya sido para la trata de mujeres. Es, Sí, si no fuera por algunas redes, algunos colectivos como los feministas, el colectivo de feministas, este tipo de noticias pasarían casi desapercibidos, ¿no? Teniendo la importancia que es
la desaparición de personas y justamente en el contexto de trata de personas. Y tenemos casos muy emblemáticos a lo largo de estos últimos años donde se han visibilizado, sobre todo que la gente sepa, ¿no? Que son muchos los casos, demasiados. Recordemos que en este momento nosotros estamos con el caso de Loan, Ujú. que es un caso que ha tomado mucha trascendencia y que tiene que ver con que las que están expuestas a este tipo de redes además son las niñeces y las mujeres, digamos. Claro. Y entonces, bueno, es muy complicado porque parte de lo que demuestra el caso de Logan, o por lo menos lo que está empezando a demostrar, es el entramado policial que tiene, cómo plantaron pruebas, cómo desviaron la investigación. Entonces, no es solamente este cupo de la camioneta blanca que pasa y se roba chicos, se roba mujeres, sino que hay organizaciones enteras en donde además está la policía, está la justicia, todos metidos Sí, claro. para que se siga perpetuando. Ujú. Porque se entiende el nivel de secretismo y el nivel, o sea, cómo se manejan, la impunidad con la que se manejan. Sí, y la utilización también desde algunos sectores de la política para figurar o aparentar que están movilizados y demás y lo usan casi como una cuestión preelectoral, ¿no? Totalmente. Bueno, muy interesante la columna de hoy, Dina, de las recomendaciones, el material para los docentes, las notas de actualidad. ¿Alguna otra cosita más para que quieras compartir? No, 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 la verdad que no. Y muchas gracias por el espacio siempre No, por y favor. agradecida por acá como corresponsal bonaerense estoy hoy. Sí. Sigan mensajitos a nuestro WhatsApp preguntando el nombre del personaje que está ahí a tus espaldas, peludito. Kai, Kai. Kai se llama, está re dormido. Lo más pancho está ahí. Hermoso el gatito, el michino. Bueno, Dina, te agradezco mucho el contacto con Bueno, nuestra radio, el segmento como siempre brillante, y te esperamos el próximo lunes sí, el lunes ya voy a estar en el piso. en el estudio. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Entonces te mandamos un beso y un abrazo grande, pasala lindo y cuídate del frío, obviamente. Bueno, gracias, un beso y un saludo a todos. Dale, muy Nos bien, vemos. chau chau. Chao, Así chao. pasaba entonces Dina Ciraolo con el segmento de Esipedia, ese